buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este reinicio de los martes en la historia y tenemos el gusto de presentar al arqueólogo César Quijada, uno de nuestros asociados que fue presidente del periodo 2003, que nos va a presentar una plática sobre la gráfica rupestre en Sonora. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Cuando yo hablo sobre la gráfica rupestre en Sonora, le he agregado a la plática un patrimonio no renovable, porque cuando de manera natural, o ya sea por la mano misma del hombre, hay deterioro o vandalismo, es una manifestación cultural que perdemos, que no se puede recuperar. Por eso le puse este subtítulo, ¿no? Un patrimonio no renovable. Cuando hablamos de gráfica rupestre, estamos hablando simplemente de grabados, pinturas y geoglifos. En la literatura se ha escrito mucho sobre petroglifos, petrograbados, pero que en realidad es eso, es un grabado en la roca. Aquí les puse simplemente un ejemplo de la región de Caborca. Cuando hablamos de pintura rupestre, pues es eso, son pinturas sobre una matriz pétrea. En Sonora el color más abundante es el rojo. Este es un ejemplo de un sitio en la Sierra de los Ajos, en el municipio de Naco. Y geoglifos son dibujos hechos en el piso, generalmente en el piso del desierto. Aquí tenemos un ejemplo de la región del Pinacate, y este alineamiento de piedras, que es el dibujo en sí, se le denomina al positivo. O sea, son piedras que se colocan para dar la figura geométrica o antropomorfa o zoomorfa. Internacionalmente los más conocidos, los que se le ha hecho más publicidad, son los que están al sur del Perú, en la región de Nazca, pero no son al positivo, son al negativo. En Sonora también tenemos ejemplos. ¿Qué es un grabado? Es simplemente a la superficie rocosa. En este caso estamos hablando de un granito, pero puede ser basalto, puede ser cualquier otro tipo de roca. Se le destruye la capa oxidada, o sea, la capa que la roca misma ha ido generando con su antigüedad, y con otra piedra más dura. Hay que recordar que nuestros antepasados no conocieron el metal, sino con otra roca más dura quitan esa capa natural, esa cáscara, diríamos, ¿sí? Y vuelven a sacar el color natural de la roca. Entonces lo que nosotros vemos es un contraste entre una superficie oxidada, ¿sí?, con el intemperismo, ¿sí?, pero la misma roca, en el caso del granito, que está exudando óxidos y que la van haciendo oscura. Y lo que hizo nuestro antepasado es simplemente dar una figura geométrica, zoomorfa o naturista. Eso es un petrograbado, eso es un petroglifo o simplemente un grabado. El caso de las pinturas puse aquí puros ejemplos en rojo, pero hay en negro, hay en blanco, y luego hay toda una gama de ocres, pero la gran mayoría corresponden a minerales, ¿sí? Se ha podido hacer en los 5 continentes estudios de pintura que se han caído, se han analizado,
y en su gran mayoría son minerales los componentes de la pintura. El gran secreto que se llevaron a la tumba nuestros antepasados es el aglutinante. O sea, molían esos minerales, esas rocas, ¿sí? En su mayoría los colores rojos son óxidos de fierro, y lo mezclaban con algo. Ese algo es el que unía a la pintura a la roca. Eso es lo que no sabemos. Hay muchas teorías, puede ser baba de nopal, puede ser sangre, puede ser orina, hay muchas teorías, pero en realidad no lo sabemos. Lo que sí se ha intentado, sobre todo en Estados Unidos, a esos desprendimientos de pintura, tratar de analizar, y en algunos casos, no en todos, hay componentes de tipo orgánico, por eso se habla que pudiera ser baba de nopal o de alguna otra planta, y que sirviera como aglutinante para que la pintura permaneciera ahí. El gran secreto, les digo yo, es también que no están expuestas al sol, que no han sido mojadas, que no se les ha agregado ninguna otra sustancia, que no las ha tocado la mano del hombre, ¿sí? Y eso ayuda también a su preservación, a que no se desprenda. Y aquí tenemos ejemplos de geoglifo al positivo que les decía en la región del Pinacate, y claro, cuando esa región todavía no era un área protegida, que eran terrenos donde se explotaba los distintos minerales, ¿sí? Pues claro, se construían caminos, ¿no? Y quedó una parte del geoglifo de un lado y del otro. Y más o menos vean ustedes la escala, estos son 30 centímetros y vean las dimensiones, ¿sí? Son decenas de metros. No los tenemos tan grandes como en Nazca, pero sí hay en Sonora. Y este es un geoglifo al negativo. ¿Qué quiere decir? Que retiraron la grava, las piedras, la tierra del piso del desierto, ¿no? Y formaron esta figura geométrica que nosotros identificamos como si fuera una doble flecha o una flecha en los dos sentidos. No sabemos su significado. Aquí estaría un triángulo, pues, la parte del rectángulo y el otro triángulo. Este se encuentra en el sitio La Playa, que está muy lejos de la playa. Lo que pasa es que a esa región del municipio de Trincheras, así la conocen, ¿no? La playa. ¿Por qué? Porque los rancheros, cuando ven una superficie desprovista de vegetación por la erosión, por ejemplo, dicen, ah, es una playita. Este es simplemente para que se den idea de la riqueza que tenemos de sitios con grabados, con pinturas y con geoglifos que englobamos en el término de la gráfica rupestre en Sonora. No quiere decir que cada puntito rojo sea un sitio, sino este ejercicio que hice ya hace algún tiempo es, por ejemplo, esta es la región de Cucurpe. Ahí no tenemos 19 puntitos y hasta el momento tenemos reportado 19 sitios con pintura rupestre en la región de Cucurpe. Aquí les señalé lo que sería el sitio más conocido por los sonorenses, La Pintada, al sur del municipio de Hermosillo, en la Sierra Libre, muy cerca de los límites con el municipio de Guaymas. Aquí veríamos dos puntitos, no son dos sitios, ¿sí? Hay decenas de sitios en la Sierra Libre con pintura rupestre. Pero lo que yo quise demostrar es que prácticamente donde se ha podido recorrer, que es el río Magdalena, el río Altar, ¿sí? Los ríos Sonora, el río Bavispe, la región de Hermosillo, la región de Yécora, prácticamente en todos. Si aquí apareciera, es que simplemente
No ha habido el reporte, o sea, el ranchero que nos diga, no, en mi rancho hay una cueva que pintaron los indios, ¿no? Pero prácticamente al año tenemos un promedio de 10, 12 reportes, ¿sí?, de nuevos sitios, ¿sí?, que van apareciendo. Y simplemente esto es para que se den una idea de la distribución de los sitios que prácticamente hay en el desierto, en los valles y en la sierra. Es tan rico la gráfica rupestre en Sonora que he escogido para esta noche un solo elemento, ¿sí? Sería un diplomado prácticamente, ¿no?, como el que René está coordinando, ¿sí?, de que son como 14 sábados, en que lo podríamos hacer sobre la gráfica rupestre nada más. O sea, es tan rico el estado. Tenemos conocimiento y hemos registrado más de 230 sitios con grabados o con pintura o con geoglifos, ¿no? Y les digo, tenemos reporte mes con mes. Entonces, la noche de hoy vamos a hacer un recorrido a vuelo de pájaro, pero solamente deteniéndonos en una manifestación que es de tipo universal. La encontramos en Europa, en África, en Asia, en Oceanía y en América. Y en América, en todo el continente, en todos los países. En Sonora también la tenemos, que es la presencia de algo que es muy humano, la mano, y la presencia de la mano, ¿sí?, y que tenemos de dos tipos también, así como hablábamos de positivo y negativo en los geoglifos, en la representación de la mano también la tenemos. Esta sería al negativo. ¿Por qué? Porque pusieron, a ver, ¿qué mano es? ¿Qué tan observadores son? En la derecha. Porque por el pulgar pusieron la mano y después, digamos, con una especie de popote o de algún tipo de instrumento, inclusive echarse la pintura a la boca como spray, rociaron la mano y luego la retiraron, dejándonos la huella. Por eso se dice al negativo, ¿sí? ¿Y cómo sería el positivo? Meten la mano a donde está la pintura y la plasman, ¿sí? Y si fuera grabado, sería el positivo. O sea, para poder obtener la imagen tendría que ser llenar toda la imagen. Entonces tenemos, tanto en grabados como en pintura, la representación de la mano. Entonces empezaremos nuestro viaje por Sonora. Les digo, es solamente un ejemplo, queriéndoles mostrar pues que la tenemos en la parte semidesértica, porque el verdadero desierto pues la tenemos prácticamente en el Pinacate, en la región de los valles, con algunos ejemplos en la región de Cucurpe, un poco a lo que yo les decía en la sierra de los Ajos, en los límites entre Sonora y Chihuahua, y por ahí alguien me dijo, pero nunca pones Tehuelibampo, me decía. Ahí le traje un ejemplo y no lo veo en el público al que me reclamo. Acá está, es el número 10. Los Peñasquitos sería por el arroyo El Sázabe, el Pedregoso en la cuenca del río Magdalena, cerca de Santana. Cantera Las Águilas es en el municipio de Magdalena. Cueva Pintada, Cueva La Higuerilla, Cueva de los Monos en el municipio de Cucurpe, donde le digo hay una buena concentración de sitios con pintura rupestre. El Leoncito en la Sierra de los Ajos, las Manos Pintas y los Güerigos ya en la Sierra Madre Occidental, entre Sonora y Chihuahua, y Tehuelibampo, muy cerca de Nahuatl. Entonces empecemos nuestro viaje.
La región del Sázabe, por quien no haya tenido oportunidad de andar, o simplemente la región, digamos, de Caborca hacia el noroeste hasta el Pinacate, este es el actual paisaje, pero no quiere decir que siempre fue así. Tenemos reportes que se han encontrado restos de megafauna en la región de Quitobac, por ejemplo, muy cerca de Sonoita. El mastodonte es pariente, es como primo del mamut, o sea, es un elefante. ¿Qué quiere decir? Esos animales se extinguieron hace 5.000 años. Entonces, para que un animal de ese tipo, pues tuvo que haber sido muy diferente de lo que hoy conocemos como el desierto. Este es el sitio de los Peñasquitos sobre el arroyo del Sázabe. Ustedes dirán, sí, son unas cuantas líneas. ¿Sí? Perdón. A ver. Aquí, la foto, todavía no teníamos cámaras digitales en aquel tiempo, ¿sí? Y nunca sabíamos hasta que revelábamos el rollo si la foto era buena o mala, ¿sí? Esa es una ventaja de las digitales, la toma ahora, no salió bonito, y la vuelve a tomar y borra la otra. Pero en ese entonces nos auxiliamos y lo seguimos usando con el dibujo. Esta es una planta del sitio, está junto al arroyo del Sázabe, y aquí tenemos representaciones muy elementales, muy esquemáticas, ¿sí?, de la mano. ¿Y por qué sabemos que es una mano? Pues simplemente tenemos un dedo más grueso. ¿Qué mano sería esta? Es el izquierdo. Y bueno, hay representaciones esquemáticas, representaciones que se le ha dado, también esta es muy común en muchos países, que se le interpreta como probable una estrella, puede ser Venus, ¿sí? Es muy común en grabados y en pintura. Aquí estamos cerca de Santana, en el ejido de Claro. La vegetación sigue siendo semidesértica, tenemos ahí unos aguaros, unas pitayas, y junto al cauce del arroyo, ¿sí?, tenemos rocas. Todas estas, esta roca es esta, pero todas estas, ¿sí?, tenemos más de 1000 grabados en este sitio, ¿sí? Pero esta nos interesó porque tenemos aquí algo que no es común, o sea, elementos geométricos unidos a antropomorfos parciales, ¿sí? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, pero además tenemos figuras que podemos identificar como antropomorfas y tienen marcados, ¿sí? Aquí parecen como híbridos, ¿no? Pueden ser también representaciones de animales, ¿sí? Pero lo que nos interesa es estas, ¿sí?, que es una forma muy esquemática, pero tenemos la presencia, ¿sí? Continuando con nuestro recorrido, estaríamos al sur del municipio de Magdalena, ¿sí?, en una región que se le conoce generalmente como la cantera, y dentro de la cantera hay varios sitios. Este es lo que los ejidatarios conocen como la cantera del Águila, y esta parte es este muro donde tenemos estas representaciones que la gente local dice, es que estas son como huellas, ¿sí?, y las asocian a estas aves que tienen sus garras. Esta puede ser huellas de oso, dice. No tenemos conocimiento de que haya existido en esa región oso. Pero a un lado están estas. Es a lo que ellos dicen que puede ser una representación, y esta puede ser una mano. ¿Qué le notan de particular a esa mano? Tiene 6 dedos. Sabemos que sí se puede dar este fenómeno de que alguien tenga un dedo extra. Hay que pensar que para ellos esto de la gráfica que hoy denominamos es como un código, una forma de mandar mensajes a sus dioses, a sus contemporáneos y a sus enemigos también. Ahora nos iremos
al norte del municipio de Cucurpe, ¿sí? Este es el arroyo Saracachi. En Cucurpe nace el río San Miguel que viene hasta Hermosillo. Se une precisamente cuando el arroyo Dolores y el arroyo Saracachi se unen casi enfrente del pueblo y nace el San Miguel. ¿Sí? Sobre este arroyo, siguiendo las aguas arriba, está la Cueva Pinta. También foto de los 90, no muy buena. ¿Sí? Ustedes créanme, aquí hay representaciones de manos y aquí. Y por supuesto, Comisión Federal de Electricidad dijo, yo dejo mi recuerdito, ¿no? Para eso nos ayudamos con los dibujos, la representación antropomorfa, ¿sí? Una mano aquí y otras manos, que sería esta parte, estas son estas. Otro sitio es la Cueva de la Higuerita, también varios kilómetros al norte, y en este potrero el dueño aprovechó este abrigo rocoso natural pues para guardar el pasto de su ganado, las pacas de alfalfa, y al mismo tiempo está de alguna forma poniendo una barrera entre los animales y la pintura. Y le dijimos al señor, usted puede utilizar su terreno, no hay ningún problema, nomás no nos pegue las pacas a la pared. ¿Y por qué? Pues porque usted tiene pintura rupestre ahí. Hacemos un close-up. ¿Sí? Son más de 10 manos así, una tras otra, tras otra. ¿Sí? Claro, no son de muy buena calidad, pero al fin de cuentas, ¿de qué tipo son? Positivo, exacto. Dividí aquí la región de Cucurpe, vimos al norte, ahora nos vamos hacia el sur de la actual población de Cucurpe, siguiendo el lecho del río. ¿Ustedes me creerían que es mayo? Esa foto fue tomada en mayo, que es cuando el mes más seco en Sonora. En esa parte al sur de Cucurpe, el río San Miguel lleva agua. Y en estas rocas que son toba volcánica, quiere decir ceniza prensada, pues, ¿sí? Es muy característico de la región de Cucurpe y de otras regiones, pero Cucurpe sobresale, ¿sí? En estos abrigos, ¿sí? Hay cuevas, hay abrigos rocosos llenos de pintura. Aquí tenemos, digamos, el panel principal, ¿sí? Que vamos a ver después en detalle, y hay otro panel, el panel este, ¿sí? Donde tenemos aquí las pinturas al negativo. Y aquí vemos una línea continua, ¿sí? Que al estar observando hacia afuera de la cañada daba la impresión de ser como el horizonte, ¿sí? Y aquí como, bueno, le puse ahí que cambiara automáticamente, ¿sí? Aquí lo que quiero llamar la atención es, bueno, sí hay manos, pero tenemos otro momento como más histórico, ¿no? Donde se ven figuras sobre, ¿sí? Como que si los indígenas ya están viendo la presencia del hombre occidental, ¿sí? Y aquí hay en carbón, en color negro, ¿no? Otras escenas que, bueno, en la fotografía no se ven. Aquí es por las manos y sigue aquí el panel. Y si observan, también en las manos
nos da cierta información. Miren, aquí el dedo se ve como que estuviera lastimado, quebrado, ¿sí? Y son más o menos del tamaño de un adulto. Y lo que también llama la atención es, esta figura no es contemporánea a la mano, ¿sí? Estas figuras, sino más bien parecen pertenecer a un segundo momento. En sí, la descripción de las pinturas de esta cueva, un compañero arqueólogo ya hizo un trabajo, ¿sí?, que se puede consultar en línea, sobre la cueva de los monos. Sigue siendo la misma cueva. En el caso de Sonora, este sitio sobresale por tener la mayor cantidad de manos al negativo. Son casi 20. Ahora viajaríamos. ¿Alguien reconoce el paisaje? No es los Estados Unidos, ¿eh? Es el pico de San José, en Ajo, perdón. Es el pico de San José, ¿sí? Detrás de ese está Naco, ¿sí? Para acá estarían las montañas Huachuca y es por la carretera que va de Cananea a Agua Prieta, ¿sí?, en uno de los descansos. Ya fuimos al desierto, ya fuimos a los valles, ahora vamos a la región de las praderas, y ahí donde les decía, en la Sierra de los Ajos, se encuentra el sitio El Leoncito, en el ejido Cuauhtémoc, un sitio que registramos en los 90s, ¿sí? Y en la sección C es donde tenemos acá arriba este conjunto de manos. Este joven muy inquieto, a sus 7, 8 años, en aquellos momentos, para tenerlo tranquilo, lo puse a dibujar manos. Hoy es un joven muy inquieto de 30 y tantos años. Tienen la escala en centímetros, pero ese joven le pedí de favor pusiera su mano en aquellos años para que vieran el tamaño, o sea, no nomás adultos, sino también jóvenes y adolescentes formaban parte, ¿sí? La mano de un joven de 8 años, muy similar. Y los últimos, ¿qué será?, 20 años, en Europa y sobre todo en Francia, varios prehistoriadores se han puesto a estudiar en base al tamaño de los dedos, a la distribución de la misma mano, y han concluido que gran parte de las pinturas que hay en la época prehistórica en Europa, la presencia de la mujer. Y han hecho artículos y los pueden consultar en línea, inclusive en una exposición que se hizo por aquí diríamos la Secretaría de Cultura, ya es el Ministerio de Cultura en Francia, la señora que es la ministra de Cultura, la pusieron así, a que pusiera su mano llena de pintura y la pusiera en el inicio de la exposición, ¿no? Y sí, o sea, se han intentado hacer esos mismos estudios en sitios en Estados Unidos y no fueron tan exactos, ¿sí? Hay muchas dudas, ¿sí? O sea, no es fácil, pues, o sea, no podemos traspolar lo que puede pasar en un continente a otro continente, pero la posibilidad hay de que también la mujer en muchas de estas representaciones esté presente. Y ahora nos subimos a la sierra, entre Chihuahua y Sonora, en los municipios de Zaguaripa y de Aribechi. Este sitio está en Aribechi, Manos Pintas. Aquí sí, les debo la fotografía. Aquí tenemos, digamos, un dibujo de la planta con los paneles donde están las pinturas, y sobre todo en el panel 2,
aquí lo puse más grande, tenemos la representación de las dos manos al mismo tiempo, lo cual no es muy común. O podemos tener muchas pinturas de la mano del lado izquierdo o del lado derecho, pero que estén al mismo tiempo las dos no es muy común. Habrá que regresar a ese sitio a tomar fotografías. Este es el sitio de los huérigos en Zaguaripa. Aquí tenemos un conjunto importante de manos, pero también de repente aparecen figuras que pudieron haber sido hechas después, o sea, de tipo histórico. Aquí tenemos otro grupo de manos y aquí otro grupo. Y aquí sí tenemos una fotografía. Estas manos, ¿sí?, están aquí. Y esto que podemos interpretar como huellas del pie, están aquí. Esta corresponde a esta. ¿Sí? O sea que no nomás representaban la mano, sino a veces el pie. Es el mismo sitio, la parte central, este conjunto es este. ¿Sí? Y aquí sí no tengo fotografía del otro extremo. ¿Sí? Pero la idea es que vean desierto, valles y la sierra. Para llegar al sitio de Tehuelibampo tuvimos que cruzar en lancha, ¿sí?, porque es exactamente después de la cortina de la presa, pero todavía no llega a los dos canales, entonces se utiliza el cauce natural. Así debió haber sido en sus buenos tiempos el río Mayo. Y ese es el sitio de Tehuelibampo. Toda esta pared rocosa está llena de grabados, figuras geométricas, figuras antropomorfas, predomina la geométrica, y entre todas ellas, en este rincón, sí, bueno, ya desapareció, ahí tenemos la mano. Esta está en grabados. Y es la que sigue la explicación más simpática de por qué el hombre ha quitado la mano. Era duro de matar la mosquita, ¿no? Hasta que... Pues muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias al arqueólogo César. Vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas. César, pues felicidades por la claridad de tu exposición, por tus palabras y las gráficas, excelente. Pero, ¿sabes? Estaba esperando que nos dijeras, porque hay mucha información, gracias al trabajo de ustedes, de Melina y otras personas, sobre los aborígenes, ¿verdad? Y a mí me interesaba mucho que nos dijeras en esta gráfica, en esta pintura rupestre, ¿qué culturas fueron? Si los Pimas, o los Ópatas, o si los Eris, los Pápagos, en fin, ¿hay un estudio sobre ellos, sobre si alguna de estas culturas tuvieron más inclinación a hacer la pintura rupestre, otras fueron apáticas? ¿Hay algún estudio sobre esto? Esa era mi pregunta. Sí, es difícil responder porque no se puede fechar. O fechamos la piedra o fechamos eso. Están en territorios que reconocemos como indígenas. Si hablamos de la región, por ejemplo, que les hablaba yo
de Peñasquitos en el Sázabe, pues sería Tono Oda, o si hablamos de la región de Magdalena y de el Pedregoso en Santana, era territorio de la Pimería Alta, ¿sí? Pero no hay registro, pues, o sea, no hay una memoria histórica que nos pudiera. Y desafortunadamente, en estos sitios donde están los grabados, donde están las pinturas, pocas veces encontramos material arqueológico que los pudiéramos asociar, pero no son sitios que estén solos. Pongamos el caso de la cantera del Águila en la región de Magdalena. Alrededor hay varios sitios con grabados, son como 5 o 6, y junto a ellos sí hay sitios habitacionales, sitios donde la gente hacía sus casillitas y todo eso, y ahí es donde encontramos el material arqueológico que podemos decir, sí, pertenecen a la cultura trincheras. Lo mismo sucede en el Pedregoso, o sea, ahí donde están los grabados, poco material arqueológico pudiéramos asociarlo, pero un cerro después hay un cerro de trincheras, ¿sí? Pero no tenemos la liga directa, pues, ¿sí? Sí se les ha dicho, este tipo de manifestación, los grabados de figuras zoomorfas con un vientre muy abultado, que son muy comunes en la región de Caborca, por ejemplo, y que los hay cerca de los cerros de trincheras, se le puede asociar a la cultura de trincheras. Pero es eso, por asociación, ¿sí? No podemos directamente decir. Y la manifestación gráfica rupestre, desde mi punto de vista, en Sonora es muy tardía. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una gran antigüedad. Mientras unos investigadores están siempre obsesionados en que su sitio sea el más antiguo, el que tenga la fecha más antigua, la punta del proyectil más antigua, en mi caso prefiero pecar de modesto, pienso yo que no es tan antiguo, ¿sí? Y lo estamos viendo cuando yo les señalaba, miren, aquí hay un elemento histórico, estamos viendo una figura zoomorfa que pudiéramos nosotros identificar como un caballo. ¿Por qué? Porque arriba hay una figura antropomorfa, ¿no? Entonces el indígena nos está reflejando algo que le impactó, ¿sí? Entonces, pero eso no quiere decir que esa pintura sea contemporánea a las 20 o 50 que están a un lado de esa, sino simplemente está. Porque otra forma que se ha intentado de fechar la gráfica rupestre es por estilos, ¿sí? El estilo fulano de tal o el estilo fulano de tal. En el caso de la península de Baja California, en la región de San Francisco, el estilo gran mural, ¿sí? Sí, se han desprendido pinturas, han hecho tipo de fechamiento y se atreven a decirnos tienen 10.000 años, tienen 12.000 años de antigüedad. Quizás esa pintura en especial, pero no sabemos si todo el conjunto, ¿no? Y claro, en la península hay cientos de sitios gran mural, pero hay otros estilos, ¿no? En otras sierras. Para el caso de Sonora, en el caso de la pintura, es muy homogénea. Son figuras muy pequeñas, muy difíciles, tienen más de 50, 60 centímetros de altura, son muy esquemáticas, ¿sí? La representación antropomorfa es un tronco, una línea en las manos o los brazos o las piernas, ¿no? Algunas tienen tocados, ¿no? Pero no todas, y son tocados muy sencillos, una simple línea que a veces me dicen, ay, mira, son unos cuernitos. Pues tú estás haciendo una interpretación muy occidental. Yo prefiero que algo que parece una media luna arriba de la cabeza puede ser un tocado, muy sui generis, ¿no? Pues todavía seguimos usando, ¿no? Tocados, ¿no? Pero es muy diferente a que trae Rómulo, ¿no? ¿Sí? Y sigue siendo algo en la cabeza. O sea, es muy difícil, ¿sí? Darle nombre y apellido, ¿sí? A la gráfica rupestre. Sí podemos distinguir que los grabados del noroeste de Sonora
sí tienen ciertas características que los hacen particulares y que, por ejemplo, en el último caso de Tehuelibampo, o sea, ese tipo de grabados tan finos, tan profundos, ¿no? Que requirió un gran tiempo, ¿sí? Yo me atrevería a decir que no es de cazadores-recolectores, es ya de una sociedad agrícola. O sea, el hacer ese trabajo, esa especialización, ¿no? Requirió mucho tiempo, pero tiempo libre, pues ya estaban satisfechos las necesidades primarias de alimento, ¿sí? Y que se parece mucho más el sur de Sonora a lo que se conoce en el occidente de México, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, ¿no? Entonces, sí hay regiones que podemos identificar con otras regiones, con cosas particulares, pero muy difícil, ¿no? O sea, en el caso, que no lo presenté aquí, de las cuevas que están pintadas en la región Pima, el padre David ha logrado pues integrar a la comunidad, que viaje con él, que vaya a las cuevas, que se las enseñen, que todo, y después nos abre las puertas para que vayamos los arqueólogos y vamos con la comunidad. Pero nomás saben que es de sus antepasados, pero no saben su significado. Más bien están en un proceso de recuperación de la memoria histórica y que de alguna forma lo han ido plasmando en su artesanía. La artesanía Pima, que lo vemos aquí en el edificio de la Plaza del Bicentenario. Si vemos artesanía Pima de la región de Yécora, hay elementos de la gráfica rupestre. Algunos son interpretaciones de la propia artesana, perfecto, ¿no? Pero ya están integrando algo de su pasado, ¿no? Y eso es maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Pues sí, que tenga el micrófono. César, pues muchas gracias por la exposición, siempre aprendemos algo de ti, siempre eres experto en el tema y siempre nos queda algo de conocimiento, pero a la vez surgen más dudas, como es lógico, ¿no? Yo observaba en lo que nos estás, y siempre que nos has hecho este tipo de exposiciones, hay una figura, así como la mano que se ve en todos los continentes y en muchas, las grecas se repiten mucho y en muchas áreas, y casi una constante y muy parecidas, casi idénticas. ¿Algo nos puedes platicar de esa similitud, o por qué, o cómo nace la greca? No sé, no creo que sea una simple coincidencia, o qué nos puedes platicar al respecto. Yo creo que sí es una coincidencia. Yo desde hace mucho tiempo ya no hablo yo de arte rupestre, pero no dejo de negar la parte estética, ¿sí?, que tiene la manifestación gráfica rupestre. En los 90 teníamos reuniones los arqueólogos de Lina poniéndonos de acuerdo cómo íbamos a registrar este tipo de sitio arqueológico, porque todos son sitios arqueológicos. Y bueno, todos nos oponíamos a este concepto muy occidental de arte, claro. No vamos a cambiar, internacionalmente se le sigue diciendo arte. Pero los arqueólogos mexicanos en aquel entonces, ya algunos han regresado a utilizar la palabra arte, usaban manifestación gráfico rupestre. Y yo lo he tratado cada vez con el tiempo de sintetizar, de hacerlo más sencillo. Es gráfica, pues es un mensaje, ¿no? Pero no niego la parte estética, ¿sí? Porque somos seres humanos, nos atrae la belleza y cada cultura tiene un patrón estético. Nosotros los hemos vivido. A nuestros padres les gustaban de cadera ancha, piernudas, todos. Luego llegaron los 60, las modelos eran delgaditas, pero subió la falda, etcétera, ¿no? Y ahora ya no sé cuál es la moda, ¿no? Pues ahora de todo, creo. Y sea caballero o no también, o sea, han cambiado las cuestiones estéticas, las cuestiones de gusto, ¿sí? No escapan ellos, ¿sí? Pero sí había gente que plasmaba, ¿no?, esa forma, y que nosotros le damos del nombre de greca. Desconocemos cómo lo llamaban ellos, ¿no? Y qué significado tenían para ellos, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, no es
eran hombres, eran homo sapiens sapiens, ¿sí? Igualito que nosotros. Sí, por eso yo digo que esta manifestación gráfico rupestre no es muy antigua en el caso de Sonora. Ya después vendrá alguien que diga, no, ese viejito no sabía nada. Aquí hay 10.000 años de antigüedad, bueno, que lo compruebe. Pero sí, o sea, la forma de representar un círculo, pues siempre va a ser así, ¿no? Y de representar un triángulo, pues siempre va a ser así, ¿no? Entonces, la forma de cómo lo que nosotros llamamos greca, este juego de líneas quebradas o onduladas, ¿no? En zigzag, ¿sí? No escapa a la estética, ¿no? Al placer, ¿sí? Pero si yo te pongo, por ejemplo, vas en la carretera y ves un rombo amarillo y una línea negra hacia tu izquierda, ¿qué información tienes? Que adelante hay una curva a la izquierda. Pero si en vez de rombo es un cuadrado y en vez de amarillo es azul y en vez de una curva tienes un tenedor, lo que tú identificas como un tenedor y un cuchillo, ¿qué hay adelante? ¿Un restaurante o comida? Y para nada está la palabra restaurante y para nada está la palabra comida, pero sabemos el código. Aquí desafortunadamente hay cosas que perdimos el código, ¿no? Ahora, yo nunca he manejado en Arabia ni en China. Espero que estén las mismas señales, porque si me la ponen en árabe y me la ponen en chino, me las voy a ver en chino, ¿sí? Porque no conozco pues el código. Claro, parece ser que es un código internacional de las carreteras, pero lo hemos aprendido. O sea, nadie te llevó a la escuela y te dijo, mira, cuando veas así o cuando veas un letrero con un niño y agarrado de la mano, es que adelante hay una escuela. Lo fuimos aprendiendo, ¿sí? O porque nos pasamos el alto o porque nos seguimos derecho en la curva, pero lo aprendimos, el código. Esta era otra forma, ¿no? En otros trabajos he presentado, por ejemplo, hablar sobre círculos concéntricos y espirales, que desde mi punto de vista, hay trabajos en línea que pueden consultar, yo lo asocio con el agua. ¿Por qué? Porque están en lugares donde siempre hay agua permanente durante todo el año o casi todo el año, ¿no? Y así nos podemos ir. En esta ocasión, para no hacerlo muy cansado, escogí el tema de la mano. ¿Por qué? Porque nunca lo había presentado aquí en la Sociedad Sonorense de Historia. Entonces dije, bueno, voy a llevar algo que aquí no he presentado, ¿no? Y traté de hacerlo corto, pues por eso escogí un grupo de sitios, pero que fueran representativos de todas las regiones, y hablarles 40 minutos para que no se aburrieran. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo acá tengo, antes de Rómulo, nada más, bueno, agradecer la exposición y confesar que bueno, me hiciste recordar parte de aquellas provocaciones que nos hiciste o nos generaste en el 95 cuando nos diste clases de historia de Sonora. Y bueno, mi pregunta en parte, o tenía 3 preguntas, pero las 2 creo que se respondieron con lo que ya se comentó. La tercera pregunta, que será la única, es ¿qué se está haciendo? Bueno, se ve en la presentación que hay un gran inventario, o se tiene conocimiento, registro de una gran cantidad de sitios, pero ¿qué se está haciendo para conservar en este momento? Para conservar y para difundir los sitios al gran público sonorense, que luego tiene pocas opciones de consumo de este tipo de opciones culturales. El caso emblemático y del cual yo, si se fijan, casi nunca hablo o no hablo, es sobre La Pintada, ¿sí? Es ahí precisamente donde ahorita el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya lleva 10 temporadas haciendo restauración en los paneles del sitio este de La Pintada. Cuando digo 10 temporadas, no quiere decir 10 años. Para los arqueólogos una temporada puede ser 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, ¿no? Por año, ¿sí? Y precisamente se está primero dignificando el sitio de La Pintada, estaba lleno de graffiti, etcétera,
Yo participé en las primeras temporadas y nomás para ponerte un ejemplo, poder retirar una línea hecha en spray que tendrá 4 o 5 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo, me llevó 2 días retirarla. ¿Cuánto tiempo ocupa el que tú hagas con el bote de spray esa línea? Segundos, o 1 segundo quizás, ¿no? Entonces se ha invertido mucho tiempo en dignificar el sitio, pero ese era el menor de sus males. En el caso de la pintada, escogieron un lugar, bueno, por ciertas características, pero geológicamente era el menos indicado, porque se está desfoliando, o sea, esta es la roca y se está haciendo como en pequeñas lajitas que se están desprendiendo, y al desprenderse pues se cae la pintura y queda una nueva cara de la roca, ¿no? Están los restauradores con un grupo de voluntarios, les digo, haciendo cada año temporadas de semanas, ¿sí? Tratando de evitar que se desprendan esos. Ahora en octubre se cumplieron la 10ª temporada, hicieron una serie de eventos y cada vez que vienen hacen plática. Eso es lo que está haciendo en este momento, digamos, en el sitio emblemático de Sonora, porque es el que todo el mundo hemos escuchado hablar a nuestros padres o nosotros mismos hemos visitado, que no es el más grande, que no es el más importante, pero es el que la gente conoce y se está haciendo visitas guiadas, porque esa es la otra parte, para poder conservar y todo eso. No es como los grandes centros ceremoniales en que abren las puertas y a ver quién llega, ¿no? Sino tienen que ser visitas controladas, ¿sí? Tanto para que no se dañe la pintura nuevamente, que no las utilicen de tiro al blanco con las pistolas o los rifles, que no las llenen de grafitis, pero también que no las llenen de basura, ¿no? Si nos estamos quejando los que van al Bachoco, los que van a la Sauceda, que está lleno de basura, los que van a caminar, ¿no? Pues imagínate cuando van a la pintada y dejan las botellas de plástico, de vidrio, lo que sea, ¿no? Entonces es una visita controlada. Hay que educarnos como público, ¿no? Para hacer esas visitas. Si tenemos un catálogo de 230 y tantos sitios en el estado, pues sí, algunos están grafiteados, pero otros se han conservado por estar en propiedades particulares donde el acceso es más restringido, ¿no? Siempre pues estamos primero en pláticas con los dueños, con los ejidatarios, para tener acceso a esos sitios. Y también, si no tienes la posibilidad de cuidarlos físicamente, no podemos tener pues un custodio en cada sitio. El no darlos a publicidad, porque en ningún momento mencioné grados, minutos, segundos o coordenadas UTM, o sea, te dije al norte de Cucurpe, te dije al sur de Cucurpe, pero no te dije ni cuántos kilómetros ni cuántos metros, ¿no? Claro, todo el mundo sabe dónde están. Tú llegas a Cucurpe y le dices, oye, ¿dónde está tal? Y te llevan, ¿no? Pero es a través de ir educando, por eso puse al principio, es un patrimonio no renovable, ¿no? Si no lo cuidamos, pero para cuidarlo hay que conocerlo primero, ¿no? Entonces, esa es la labor que hacemos nosotros, en la difusión, es decir, es un patrimonio que hay que cuidarlo, ¿sí? Y está sucediendo en todo el mundo. Simplemente si tú quieres ir a ver pinturas rupestres en el norte de España, o si no haces cita por internet, nomás no te dejan entrar, ¿sí? Tienen que hacer una reservación y te dicen, sí, usted puede entrar el lunes y de 8 a 9 nada más, y si usted llega a las 8:15, perdió la reservación, ¿no? Y Altamira está cerrada al público, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente tanta visita que hubo en los 60 y 70 cuando se abrió el público, empezaron a afectarse las pinturas por el monóxido de carbono, ¿no? Y los cambios de temperatura, al haber 20, 40, 50 gentes allá adentro, cambia la temperatura, está cerrada, ¿no? Ahora te enseñan una reproducción 1 a 1, pero Altamira está cerrada. Entonces, son muchos los aspectos, ¿no?, que podemos hacer por la conservación, y también el no visitarlos es forma de conservarlos, y si los visitas, respétalos, ¿no? César, felicitarte
magistral, como siempre, es una vida en esto, ¿no? Desde que llegué aquí hace 37 años a esta sociedad, pues era ya, ¿qué te voy a decir? Felicidades, una inquietud. La literatura de los misioneros, lo escrito por los misioneros, o los que acompañaban a los misioneros, refiere a este tipo de manifestaciones. La referencia más antigua que tenemos es de los jesuitas, pero en la región del río Mayo, ¿sí? Donde el misionero, no recuerdo ahorita su nombre, está mencionando cómo delante de él iba un indígena y de repente se sale de la vereda, ¿sí? Y el misionero por curiosidad va y lo sigue y llega a un paraje donde hay unas rocas que tienen dibujos, ¿no? Y que el indígena les está haciendo reverencia. Es la cita más antigua que tenemos por parte de los jesuitas, ¿no? Pero este tipo de manifestaciones en otro tipo de fuentes, o sea, ya no siglo XVI, sino ya siglo XVII, siglo XVIII, son muy escasas y muy escuetas, ¿sí? No te dan detalles. Es lógico porque trataban pues de borrar de la memoria de los indígenas sus antiguas costumbres, su antigua religión, porque todo esto también está asociado, son sitios sagrados, aunque yo digo que también son lugares donde había un mensaje, ¿no? Donde hay agua, donde hay alimento, porque vemos cosas que el sentido común, que es el menos común hoy en día, si tú ves un señor con una flecha y un venado enfrente de él, pues es una escena de cacería. ¿Qué quiso decir la persona que lo pintó? ¿Que fue una buena cacería o que quiere que haya una buena cacería? Pues ya caemos en el terreno de la interpretación y siempre será subjetivo, ¿sí? La imagen está ahí, un hombre, ¿sí? Lástima, ahí no había manos, no traje esa foto, pero en otros trabajos lo he presentado, o sea, es en la región de Nacosari, muy cerca de la presa La Angostura, está el indígena con arco y flecha, y enfrente tiene un venado, a un lado hay una figura de un perro, un cánido, ¿no? Es toda una escena de cacería, pero lo que no sabemos es, quiero que haya una buena cacería o tuve una buena cacería, ¿sí? Esa es ya la interpretación del investigador. Quiero agradecer también que hayas incluido a Leobardo Ríos ahí, ¿no? En este sitio de Tehuelibán, porque hace como 30 años o más que platicando con él, pues siempre consideraba que la importancia, y veo que pues sí, está muy gráfico lo que presentaste ahí, y él hablaba de museos vivos, museos al aire libre, no me acuerdo, no sé si Lombardo viva todavía en el paisano, pero siempre ha estado un luchador todo el tiempo por ese sitio. Muchas gracias y muy amable. Bueno, pues gracias por su presencia y por su atención. Muchas gracias, agradecemos al arqueólogo César Quijada que nos haya acompañado en este primer martes en historia, y aprovecho también para invitarlos al próximo martes en historia, que será dentro de 15 días, es martes 20 de marzo, si no estoy mal, y se va a presentar el documental Vivaquino, que lo traen unas personas de Italia. Primeramente se va a presentar, o se está presentando ya en Los Ángeles, Tucson, Nogales, Arizona, Magdalena, y el martes 20 lo tendremos aquí en la Sociedad de Historia a las 7 de la tarde será ese, y a esas horas será la cita. Muchas gracias. Que pero te había quedado saludos desde cuando llegó a Chicago. Solo había sacado saludos desde señor, buenas noches. Gracias.
ningún